dentro de su finca, cómo funciona su finca, qué tamaño tiene, qué vacas, cuánto produce. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Diego Sierra. Nosotros tenemos una finca familiar que está ubicada en el municipio de Bello, entre San Félix y La Unión. Ahí tenemos unas 35 hectáreas en la finca totales, de las cuales más o menos 30 son potreros. Tenemos un ordeño de vacas Jersey, donde ordeñamos hoy 95 vacas y ahí están los datos. Ordeñamos 95 vacas, hacemos nuestro propio levante, es un sistema de pastoreo como el de todo el mundo, igual. Cuando había pasto pastoreábamos, hoy como en pantano las vacas. Ha sido pues una época difícil como todos lo hemos notado, pero es un sistema sencillo, las vacas comen concentrado, sal, pasto y nada más. Esa es la finca nuestra. De una vez entonces presentamos estos daticos o qué. Sí. Esto es como algunos datos pues de la raza que escogimos es Jersey, la finca no fue siempre Jersey, la finca antes tenía Holstein y hicimos un proceso de cambio de raza que lo hicimos a través de cruzamientos absorbentes, es decir, a las vacas Holstein les poníamos toros Jersey y a esas F1 seguíamos con Jersey el 3/4 hasta que ya hoy muchas son puras y algunas también las compramos, bueno hicimos un cambio ahí enfocado. Más o menos son vacas que pesan entre 400 y 430 kilos adultas. En la finca nuestra pesan 412 kilos el promedio de las vacas. Tienen más o menos entre 125 y 130 centímetros de estatura, depende un poquito de la línea genética que uno haya usado, si son líneas americanas son un poco más altas, nosotros nos hemos enfocado mucho en líneas europeas danesas donde son un poco más bajitas pero un poquito más robustas. Son vacas que todos conocemos, son cafés, unas más oscuras, más claras, pintadas también hay y son puras, no necesariamente si está pintada es porque es cruzada. Y me dijeron, ponga las características como las ventajas de la raza o por qué la han decidido usar, entonces bajo peso es la principal, facilidad de parto, nosotros no sabemos lo que es jalar un ternero o atender un parto distóxico hace por lo menos 2 años, que eso es muy muy bueno, el trabajador se acuesta a dormir tranquilo y yo también, y no pasa nada nunca con los partos por la noche. La calidad composicional, que fue uno de los principales motivos por los cuales enfocamos esto. Nosotros por allá antes del 2009, cuando empezamos este proceso, teníamos niveles de proteína en la leche de 2,6 y era porque nunca habíamos enfocado el tema, era pues con otra raza y nunca nos habíamos enfocado en sólidos, entonces hicimos ese cambio grande. Y como retos, y que me quedó ahí mal tal vez, era el tema de la hipocalcemia, que es una como de las retos, las vacas tienden de pronto que si uno no le hace un manejo de preparto son más estrictas en ese manejo preparto que otras razas, tienden a sufrir más de hipocalcemia, ese era pues como uno de los retos. Podemos pasar, si hay otra. Esos eran los datos que tenemos de la finca. Nosotros cuando nos reunimos a tratar de establecer este conversatorio, queríamos mostrarles unos datos de una época normal y mostrar los datos de hoy, porque pues todos tenemos una realidad hoy. Por eso tenemos ahí dos columnas, 2020, que fue un año de los mejores para nosotros, y 2022, que ha sido uno de los años más retadores, y tenemos ahí los datos de servicios por concepción, más o menos ha estado un poco estable, hemos estado muy encima de lo que decía ahorita el doctor Cerón, de estar sincronizando las vacas para no perder los partos. Sin embargo, los días abiertos se nos han subido un poco más, de 115 pasamos a 125, por lo tanto el intervalo entre partos también pues se ha visto un poco afectado. La producción de leche, esa es tal vez la más afectada por lactancia, pasamos de 6.200 litros, que eso equivale más o menos a un promedio que logramos tener ese año de los entre 19 y 20 litros, a 4.900 y pico, un promedio más o menos de 15 o 16, que es lo que estamos hoy. Sin embargo, ese menor volumen ha concentrado un poco los sólidos y también se ha venido viendo, digamos, el proceso que hemos hecho de selección en eso y hemos tenido mejoras sustanciales en el contenido de proteína y grasa. Hoy tenemos niveles de 5,1 de grasa y más o menos 3,8 de proteína, células somáticas relativamente estable y en los partos está también relativamente estable. Obviamente la finca en el 2020 ordeñábamos 135 vacas, producíamos 2.700 litros,
Hoy ordeñamos 95, les tenemos que llevar comida adicional y producimos 1.500 litros. Yo creo que es una situación muy parecida o pues a la que tenemos todos. Entonces queríamos como que ustedes vieran, esta es la raza Jersey en 2 escenarios y nosotros como finca nos hemos apuntalado en la calidad, en ese precio diferencial para poder sortear un poco toda esta crisis en la que hemos estado. Entonces, eso es lo que les queríamos mostrar de la García. Muchas gracias, Diego. Vamos con John Jairo Montoya. Bueno, de pie entonces. Muy buenos días para todos. Mi nombre es John Jairo Montoya. Ya Viviana nos hizo, digamos que la presentación. La finca la tenemos ubicada aquí en Santa Rosa, hacia el lado de Cucurucho. Tenemos la finca. Nosotros pagamos arriendo. Tenemos una complejidad adicional porque se paga arriendo pues dentro de la explotación. Manejamos diferentes razas, pero siempre el enfoque ha ido a buscar el Ayrshire o el Ayrshire, ¿cierto? Nosotros venimos de una cría pura de Ayrshire y trabajamos como en ese enfoque hacia esa raza. Es una raza que de entrada es muy llamativa. Por ahí alguien me decía que la maldición del hombre es la tierra fría y las mujeres monas. Digamos que las vacas rojas pueden entrar en ese juego. Solo con el simple color llama mucho la atención y es muy comercial. Listo, en ese sentido es muy comercial esos animales. Es una raza de tamaño medio, puede estar más o menos alrededor de 500, 550 kilos la vaca adulta. Tiene una producción muy buena y una de las características más importantes que tiene la raza es que ella es originaria de Escocia, de una zona de mucha ladera, mucha precipitación. Entonces las condiciones en las que ella, digamos, que se desarrolló ha sido muy difíciles y presentan el animal. Con unos sólidos muy interesantes. Algo que se vino trabajando mucho, que se trabajó mucho en la raza dentro de la selección que se hizo, fue ubres. Entonces son ubres muy bien conformadas, con muy buena adherencia, con bajo recuento de células somáticas, y la parte de pezuñas y patas para caminar y desplazarse dentro de los potreros y las condiciones que tenemos también ha sido como un plus que tiene la raza. Por la misma rusticidad que ella tiene, se mueve muy bien o se desarrolla muy bien desde los 900 metros en el nivel del mar aquí en Colombia hasta los 3.200. Obviamente en los extremos va a tener unas características pues que se tiene que acomodar por condiciones de clima, pero tenemos en Colombia explotación en esas condiciones. Y se viene trabajando también muy bien en la parte de cruzamiento con razas cebuvinas para el tema de lechería en trópico bajo, y en la sabana de Bogotá y en la zona cundiboyacense se viene cruzando también con normando para las zonas mucho más altas, buscando precisamente mejorar ubres y mantener esa producción de leche. Es una raza importante en esa. La parte de proteína se maneja muy bien, tenemos unos promedios de proteína dentro de la finca que han estado alrededor de 3.5, perdón, de 3.5, y grasa hemos tenido por encima de 4 el promedio con esta raza. Obviamente el volumen de producción y las condiciones van a depender mucho de la alimentación. No se le hace un manejo diferencial en la parte de alimentación, es lo mismo un sistema de pastoreo rotacional por franjas. En estos momentos se está con ordeño al vacío, pero se tuvo un tiempo con ordeño en sala, donde se hacía una suplementación parecida también con ensilaje, con pasto de corte. Se tuvo unos lotes en pasto de corte que nos ayudó mucho a la parte del consumo de materia seca, y eso aumentando pues el volumen de producción de ellas. La parte de longevidad, son vacas muy longevas, la parte de reproducción se mantiene muy bien, tenemos unos días abiertos muy ajustados a lo que es el libro, a lo que reportan los libros, y tenemos vacas que nos superan los 7 partos fácilmente dentro de la finca,
pariendo, produciendo leche y ciclando nuevamente para servir. Entonces, es una raza muy interesante para tener en cuenta dentro de las fincas, no solo puras, sino en cruzamiento también, con, por ejemplo, con Holstein. También se utiliza mucho. Dentro de la raza, digamos que no solo se trabajó Ayrshire, sino que viene toda esa línea de razas europeas o nórdicas rojas, rojo sueco, rojo noruego, que hacen parte también de ese mismo núcleo donde salieron lo que es la raza Ayrshire. Entonces, la asociación en Colombia, por ejemplo, tiene en cuenta esas razas como si fueran, pues las registra como puras y hacen parte pues del perfil de razas que se manejan dentro del Ayrshire. Bueno, entonces ya tenemos la presentación de una ganadería Jersey y una ganadería Ayrshire, que también muchos han tenido una genética Ayrshire proveniente fundamentalmente de la zona vikinga del rojo vikingo. Vámonos con Luis Carlos Gallego, que nos va a hablar de Holstein. Bueno, buenos días para todos. Luis Carlos Gallego Noreña suena raro, no se los voy a negar. Algo de pánico escénico con la primera presentación, pero no mentira, yo me voy cogiendo confianza y entonces espero que… Lo más importante es que realmente me dieron la oportunidad de transmitir algo que es muy nuestro, que lo que decía el doctor ahorita no es de expositor, es de lo que vivimos al día a día. Y yo sé que muchos de ustedes que son clientes míos, que con mucho cariño, con mucho amor los atiendo, entienden la misma problemática y me van a entender más o menos lo que tengo. ¿Listo? Yo administro una finca en Don Matías con base Holstein. ¿Qué tenemos allá? El peso es de las razas que hablamos, es de la más alta, 600, 650 kilos. No tenemos animales en promedio tan pesados en la finca porque hemos venido trabajando una línea de selección europea y normalmente no tienden a regular un poco más la talla. ¿Listo? Pasa lo mismo exactamente con el tema de la estatura. Las tonalidades no cambian de negro, blanco y rojo. Combinaciones, son colores normalmente muy finos, muy bien definidos. Y la principal característica o bondad, como mencionaba Diego, o sea, ¿qué es lo que más sobresale en la raza? Yo quise colocar estas dos cositas, que son la vaca que mejor convierte altos volúmenes de producción respecto a su peso vivo. Ese es el animal. Y a nivel de selección de la raza, es el animal en los libros genéticos mundiales que más animales tiene probados. Entonces eso permite que la raza, que usted tenga muchos animales para poder seleccionar. Esas son las dos principales características que tiene la raza. Regálame la otra, por favor. Gracias. ¿Qué vivimos en la finca? Que es la misma imagen de lo que mencionaron los dos compañeros. ¿Listo? Servicios por concepción, en teoría deberíamos procurar estar por debajo de 2. En el 2020 estuvimos en 2.3. En este momento, a pesar de las condiciones climáticas, estamos en 2.2, un poquito inferior. O sea, estamos mejor en los servicios por concepción, pero miren el dolorcito de cabeza que aquí empieza Jesucristo a padecer de aquí para abajo. Días abiertos, esperamos que estén por debajo de 120. En el 2020 estuvimos en 134 y los días abiertos se están estirando demasiado, nos estamos demorando un poco para preñar las vacas, por eso todas estas características puntualmente hacia acá, hasta la parte de producción, de composición, tienden a estar muy determinadas y a depender mucho de esto. Si usted no preña rápido la vaca, obviamente lo que decía Diego, los intervalos entre partos se empiezan a estirar. Entonces, las duraciones en las lactancias empiezan a cortarse por una sencilla razón. Ustedes yo sé que lo ven. Si uno no aprovecha el pico de producción de la vaca entre el día 25, 30 hasta el 90, potencializar esa producción, empieza a caer la curva de producción y a usted le va a dar un poquito más de brega preñar el animal. Cuando usted ya lo logra preñar, que tenemos días abiertos un poquito altos, esos animales tienden a secarse muy rápido y seguro que ustedes lo ven, y ustedes lo ven.
Entonces no son animales que usted suele secar a los 7 meses, 6 meses y medio, sino que en estas condiciones, con la poca oferta de forraje que hay, entonces usted tiende a secar animales de 5 meses, 5 meses y medio, y eso es lo que se está reflejando en las duraciones de lactancia más cortas. Por eso no se asusten cuando no encuentren un 305, a eso se refiere, listo. Producciones en lactancia, entonces vuelve y va ligado a lo mismo, si no se preñan rápido los picos no son buenos, las producciones estaban por encima de 6.000 al principio, en este momento estamos rondando a 6.000 y obviamente al tener menos proteína y menos grasa, estos valores tienden a ser un poco más altos en este momento en cuestión de proteína y grasa por 2 razones. Una, por la selección de sólidos que nunca se la he negado en la finca, siempre he tratado de intentar mejorar a pesar de las condiciones de alimentación. Entonces, como hay menos volumen de leche, obviamente los sólidos tienden a concentrarse. Células somáticas muy consistentes, a pesar del invierno no han estado tan disparadas, y los partos, normalmente hubiera querido que este tema de longevidad estuviera un poco más alto, pero las tasas de descarte por temas de anestro, por temas reproductivos se han incrementado un poco más en la finca, no necesariamente ligado a enfermedades metabólicas, enfermedades de salud de ubre. Esta longevidad se ha cortado porque ha tocado sacar animales porque no se preñan. Y obviamente ustedes mismos lo saben, si no está la comida, si se empieza a demorar, entonces uno empieza a hacerle a eso. Fundamental que les quiero mencionar, 10.000 litros de producción y de pronto hasta más. Diego maneja una finca Holstein que también tiene unos valores de producción por encima de 10.000. Desde que yo empecé a administrar la finca no soy muy dependiente del abono químico, entonces por eso es que no van a encontrar una diferencia exagerada, a pesar de que sí se puede notar en una lactancia, no se encuentra una diferencia tan exagerada entre unos años y otros, porque me defiendo mucho con el abono orgánico de una marranera que hay allá. Eso me ayuda mucho a cortar los costos de producción en la finca y realmente me siento muy contento por ese lado. Muchas gracias, Luis Carlos. Muy bien. Hace 25, 30 años, quienes caminábamos por aquí, por el norte de Antioquia, por el oriente antioqueño, en la zona lechera, $2.90 y $2.95 de proteína, y un volumen muy importante de la leche que producíamos en el norte de Antioquia, en el oriente antioqueño, se iba o para la fabricación de quesos o para la pulverización u otros derivados. Ya nos estaba yendo un volumen muy grande para el consumo de leche líquida. Por esa razón, desde esa época en Colanta iniciamos el proceso de invitar a los productores a que introdujeran otras razas o realizaran cruzamientos con otras razas con el propósito de incrementar los valores de proteína, la concentración de proteína en la leche. Hoy la leche que recibe Colanta en San Pedro, Santa Rosa, Entre Ríos, Don Matías y en el oriente está por encima de 3,25, es decir, en 25 años pasamos de 2,90 a 3,25, es decir, efectivamente el mejoramiento genético de la raza Holstein y la introducción de otras razas, o bien como razas puras o bien en cruzamiento, efectivamente logró ese propósito de incrementar la proteína en la leche, y ese es un aspecto fundamental. En Colombia, o por lo menos los productores de Colanta, iniciaron primero el tema de mejoramiento de proteína en la leche que el mismo Estados Unidos, que durante algunos años más mantuvo la tendencia que las vacas tenían que ser litros, así mantuvieron una proteína muy baja, pero vimos que en los últimos 10 o 12 años, 15 años tal vez, Estados Unidos cambió su sistema de selección
poniendo los sólidos como un factor más importante que los litros de leche, pero obviamente los litros de leche continúan siendo un factor supremamente importante. Bien, como esto es un conversatorio, estamos invitando al público a que en unos papelitos que les están pasando puedan ustedes escribir sus preguntas para cualquiera de los panelistas de este conversatorio. Igualmente para las personas, para la gran cantidad de personas que nos están siguiendo a través de la plataforma Colanta Educa, los invitamos a que en el chat puedan escribir sus preguntas, que acá alguien va a tomar nota de esas preguntas y se las podemos entonces trasladar a los conferencistas. Eso es parte pues de la dinámica de este evento que queremos hacer el día de hoy. Bien, voy a dar un concepto que es personal también por experiencia. No hay una raza ideal perfecta, no es que una raza sea mejor que otra raza. Todas las razas tienen sus bondades y sus características y también tienen sus defectos si la comparamos con el desempeño de otra raza. Y viene el tema de los cruzamientos. A pesar de que son todas razas Bos Taurus, hay algo de heterosis que se presenta en el cruzamiento, hay algo de vigor híbrido que lo alcanzamos a ver y eso se puede percibir en las personas que manejan el cruzamiento. Entonces, pregunta para los panelistas para que entremos en discusión. Concepto litros producidos versus sólidos de la leche. Litros producidos en sus fincas versus sólidos de la leche. Porque esa es la pregunta del millón. Ahí se ha debatido los últimos 50 años y se continuará debatiendo los siguientes 100 años de por dónde irnos mejor. O producir más litros con poquitos sólidos o tener una cantidad media de producción de leche pero con mayor sólidos de la leche. ¿Cuáles son sus comentarios y sobre todo sus experiencias en las fincas? Arranque, John Jairo. Bueno, con respecto al tema, digamos que particularmente, no solo mirando la finca o la raza que trabajamos cada uno, yo creo que más experiencia en campo, por lo que hemos vivido, yo creo que muchos de ustedes lo viven también en campo. El volumen es muy importante desde el punto de vista que va a llegar más plata, pero cuando miramos la comparación en campo, o lo que he hecho yo en estos 15 años de trabajar en campo, es que nuestras vacas o nuestras condiciones no son para tener vacas de volúmenes exagerados. O sea, no podemos compararnos con vacas en Estados Unidos en estabulación o en Europa, donde los promedios están por encima de 34 litros en una lactancia, sino que nuestras vacas cuando ya llegan a un pico de 30, 35 litros, ya hablamos que son vacas perdón, muy buenas. Si miramos esas vacas y las comparamos, hablamos de vacas Holstein, ¿cierto? Y las comparamos con otras razas como la Archa y como el mismo Jersey, y comparamos en condiciones de terreno, la diferencia en promedio de producción no es tan alta, o por lo menos es lo que he visto yo en las fincas que he visitado, y comenzamos a mirar, digamos que en campo nosotros o muchos se llenan la boca diciendo que tienen 20, 25 litros de promedio dentro de la finca, y cuando miramos la realidad de lo que hay en la zona, hablamos de fincas, y más en este momento hablamos de fincas de 12, 14, 16, 18 litros de promedio, ¿cierto? Que yo creo que no salgo del rango, si de pronto hay uno o dos que se salga de ese rango, son muy pocas. Y si comparamos esas fincas donde la mayoría de las vacas son Holstein, o la vacada grande es Holstein, y la comparamos con unas fincas donde el Jersey o el Archie puede tener ese promedio, y comparamos sólidos, vamos viendo que no es el volumen, es la parte de esa relación y ese manejo de la nutrición para poder tener un volumen de leche para las condiciones que tenemos nosotros. Pues obviamente, ¿quién no quisiera tener una finca con 30 litros de promedio y con unos sólidos excelentes? Pero las condiciones que tenemos nosotros no se prestan para tener unos volúmenes tan altos, unos promedios tan altos. Un promedio de 18 litros en las condiciones de Santa Rosa, de Entre Ríos, de Yarumal, es un promedio muy bueno. Y ese promedio se puede alcanzar con cualquiera de las razas. Lo que hay que mirar es esa nutrición que le vamos a dar a esas vacas para que ese promedio esté acompañado de unos sólidos importantes. Dentro de cualquier raza podemos alcanzar unos sólidos buenos.
Yo miraba la campeona en Wisconsin, en Holstein, con unos promedios de producción altísimos y una proteína de 3, 4 y una grasa por encima de 4 en Holstein, con promedios altos. Lo que contaba ahorita Cucho. La parte es hacer la selección, a buscar aumentar los sólidos acompañados de ese volumen que va a ser resultado de una buena nutrición. Don Luis Carlos, Cucho, hágale. Vea, yo creo que ojalá uno pudiera llegar a tener, o sea, siempre uno quisiera llegar a tener ese término intermedio y en la finca se los digo de esta manera, tengo las pupilitas que son de 30 a 35 litros, pero el control lechero que llevo desde hace mucho rato y que lo comparto yo con asociados míos, Cristian lo vi por ahí, que también hace control lechero, uno sabe que esas vacas normalmente no alcanzan los topes de proteína y grasa que uno quisiera. Yo creo que yo no puedo decir ni aspirar a tener animales con demasiado volumen por dos razones. Cuando uno selecciona las bases genéticas de los países, excepto Nueva Zelanda y algunos países europeos que tienen por obligación soltar los animales 2-3 meses a potrero, todas las bases genéticas vienen evaluadas con raciones totalmente mezcladas, o sea, ellos controlan la alimentación como si estuvieran cuidando pollos, como si estuvieran cuidando gallinas, como si estuvieran cuidando cerdos, saben qué se les da, saben qué se comen y Juan Pablo mencionaba ahorita que miden hasta el consumo para determinar el tema de eficiencia. Yo sé que las vacas en la finca y en nuestros temas, nosotros no podemos ponerle techo a nuestras fincas, entonces no podemos aspirar a tener esos, en promedio, no podemos aspirar a tener esos animales hasta por allá. Entonces, seleccionar animales que sean eficientes en conversión de alimento para que esa eficiencia se me transmita en los sólidos y que me mantengan un promedio parejito, importantísimo preñarlas para que esa curva de producción intente mantenerse en el tiempo. Yo creo que eso es fundamental, o sea, no demorarse uno en preñar los animales, porque es que si nos demoramos para preñarlo, entonces los promedios caen. Entonces, en conclusión, intentar seleccionar para volumen y para sólidos, eso ya, o sea, las bases genéticas uno tiene mucho cómo seleccionar, pero tratar de no inclinarse mucho para un lado o para el otro, porque realmente uno no puede decir, no podemos negarnos que estamos ordeñando en potrero abierto. Así de simple, nosotros no tenemos manera de suplementar, de estabular y tener una ración totalmente mezclada en nuestras ganaderías, no. El que tenga posibilidad de hacerlo puede de pronto pensar en cambiar de vista, pero yo creo que lo que me uno al concepto que dice John, intentar combinar ambas cosas para mantener un equilibrio, que el volumen te sostenga y te reduzca costos de producción y que los sólidos obviamente te ayuden también a mejorar el precio de la leche. Deje el micrófono allá, vámonos. Yo creo que esa discusión de si volumen o sólidos, yo creo que es muy fácil, las dos. Es que si yo tengo mucha leche y fuera eso tengo muchos sólidos, me pagan por punta y punta. Y yo creo que tenemos que pararnos un poquito y salirnos de la vaca, porque nosotros siempre, ¿cuánto es su promedio? ¿Cuántos servicios? Porque, o sea, nos pasamos en unos datos individuales y no miramos la población, no miramos cuánta es la carga que tenemos, cuánta es la leche que producimos por hectárea. Entonces, yo hoy en la finca o en cualquier momento produzco la misma leche si estuviera produciendo con Holstein que con Jersey. El promedio sí es distinto, 15 litros contra 20, pero con Holstein tendría 3 vacas por hectárea y tengo 5 vacas por hectárea. Yo creo que salirnos de eso y que cualquier raza que cualquiera escojamos para trabajar es ajustar esa carga, obviamente con lo que dicen los compañeros, sin comida es imposible, pero es ajustar esa carga en los momentos ideales y al momento de escoger los toros es tener en cuenta lo que dice el Cucho, no se vaya ni para un lado ni para el otro. Si usted escoge una sola característica, volumen de leche, se encarta. Si se va solo por sólidos, pierde volumen. Entonces tratar de buscar esos toros que son completos, que me van mejorando varias características a la vez. Esa sería como la aproximación que yo le daría. Gracias, Diego. Bueno, dijimos no hay una raza mejor que otra. Cada raza tiene sus características, sus ventajas sobre las demás razas, pero no se trata de poner una por encima de la otra. Para las condiciones nuestras, para la topografía nuestra, y sobre todo ahora en este clima tan complejo que estamos viviendo, ¿cómo ha sido el desempeño de la raza, de cada una de las razas,
y qué ventajas, qué atributos le ven ustedes a esa raza. Arranquemos, Diego. En esta situación, digamos que uno de los atributos que yo le he visto a ver, independiente de la raza, yo creo que nuestras condiciones no son para tener vacas de 700 kilos, independiente de la raza que tengamos. Si nos vamos a ir a trabajar con Holstein, hay que tratar de buscar genética que baje un poco esa talla, porque nosotros no somos ni planos ni estamos sobre el nivel del mar. Entonces, en el caso nuestro que tenemos Jersey, esa talla baja, esos 412 kilos que les digo que pesan en promedio las vacas, han servido para que no haya en medio de todo este pantanero, para que no se vuelvan tan horribles los potreros. Eso ha sido bueno. Y la pezuña negra de la raza Jersey, que es una bondad muy grande, nos ha permitido tener menos cojeras que si tuviéramos de pronto por otro lado. Que no hay cojas, obviamente que hay cojas, en todas partes en este momento tenemos vacas cojas, pero yo creo que eso ha sido un plus en esta crisis, y lo que les decía ahorita, tener esa calidad de leche nos ha permitido que el precio nos ayude a compensar un poco la menos producción y todo el incremento en el precio de insumos. Bueno, yo me uno a lo que dice el compañero. El tamaño en estas condiciones nos ha ayudado mucho. El tema de ubres es muy importante por las condiciones que se tienen en todos los potreros. Gran cantidad de pantano para las vacas, el peso y la parte de pezuñas también ayuda mucho en estas razas. Digamos que se ha notado mucho mejor respuesta en ciertos cruces que se tienen también dentro de la finca en el tema reproductivo. Hay una mejor respuesta en los animales que tienen algún cruce, un F1, un 3/4, bueno, cualquier cruce que se haga dentro de la finca va teniendo una mejor respuesta que las mismas razas puras con el tema de la reproducción. Pero digamos que en la particularidad de la finca, nosotros también hacemos mucha fuerza en ese tema de reproducción ligado a la parte de producción. Si preñamos las vacas rápido, volvemos a tener vacas nuevamente pariendo y nuevamente en ese pico de producción, entonces vamos a mantener muchas vacas en el mismo momento o en el primer tercio de lactancia, donde va a haber un volumen de producción mucho más alto. Obviamente ese momento es mucho más exigente nutricionalmente y naturalmente acompañamiento con los técnicos o los veterinarios de Colanta para la parte de chequeos reproductivos, no palpación, sino chequeo reproductivo, donde nos dan indicaciones de cómo están las vacas, qué debemos hacer, y las vacas que se van quedando, que van pasando los días y no van presentando calores, lo que hacemos con ellas es precisamente incluirlas en ese protocolo de sincronización para que arranquen toda la parte reproductiva y podamos preñarla rápido y esos días abiertos estén muy cerca a lo ideal. Entonces, la respuesta dentro de la raza y en sus cruces es ese principal, como para resumir: patas, ubres y la parte reproductiva. Me voy a unir usted, John, también. No, vean, adicional a lo que los muchachos han dicho, a ver, en cuestión de la bondad de la raza, no voy a negar, y yo creo que me voy a enfocar en dos puntos que creo que han sido fundamentales para mí en esta época un poco más compleja. Puntualmente en la finca yo no he sido el que más ha intentado retar las vacas a que tengan altos volúmenes de leche por dos razones: porque topográficamente no me interesa tener animales que tenga que incrementar la tasa de descarte, y porque me interesa producir mucho con niveles altos de eficiencia. No me interesa tener altos volúmenes de leche que me incrementen los costos de producción. ¿Sí? Eso es una cosa que uno tiene que tener claro. No siempre el que más volumen esté sacando es el que más eficiente es. Y no nos vamos a engañar, nosotros tenemos que pensar en que si no nos queda platica en el bolsillo para echarle a la papita y a la carnita, entonces maluco. Entonces lo que decía John ahorita, lo que decía ahorita Diego, el prejuicio hay que quitarlo de qué puede ser lo mejor, lo uno o lo otro. Es simplemente pensar en buscar un equilibrio en ambas cosas. En la finca he intentado buscar mucho selección en las características de persistencia en la lactancia. Trato de manejar mucho eso,
y a pesar de que las condiciones de pastoreo siguen siendo muy mermadas por el tema de fertilización, que adicionalmente les mencioné ahorita que no manejo mucho químico para el tema de la producción, los volúmenes se han mantenido por las razones de que selecciono mucho animales que me permitan manejar persistencia en lactancia, ¿sí? Y que obviamente la razón propia de la raza Holstein que les mencioné al principio, de que era la mayor productora en conversión de alimento, en conversión de volumen de leche por su propio peso, pues me ayuda mucho con eso. Entonces, las bondades, para responder a la pregunta que el doctor nos decía, ¿qué es lo que más me ayuda un poquito con el tema de la raza en esta crisis? Es que busco selección de animales equilibrados y cuido mucho la persistencia de la lactancia para que no se me quiebre mucho ese volumen. Muchas gracias. Nos han llegado una gran cantidad de preguntas, qué bueno. Voy a tratar de fusionar varias preguntas porque varias de las preguntas es la misma inquietud, pero expresada de distinta manera. Entonces voy a tratar de fusionar algunas de estas preguntas. Otras se salen del tema de la genética y de la reproducción, pero son preguntas muy interesantes sobre el desempeño de las fincas. Esas las voy a dejar de últimas para responderlas al finalizar si nos queda tiempo. Pregunta entonces, voy a juntar una de las preguntas que nos hacen. ¿Qué sigue después del F1? Y me explico con base en lo que preguntan. Cuando se preña una vaca Holstein con un toro Jersey o con Ayrshire, la primera cría del producto del cruzamiento de las dos razas se le llama F1 y normalmente tiene un excelente desempeño ese F1. Pero esa vaca F1, ¿hacia dónde debería seguir? ¿Con qué la deberíamos de preñar? Y la fusiono por aquí con otra pregunta que habla de trihíbridos. Cuéntenos el concepto de trihíbridos, si han tenido experiencias y cómo sería un manejo con el tema de trihíbridos. Experiencias propias no las he tenido, pero sí lo he sugerido mucho a mis queridos productores que están acá presentes y a los que no están. Vean, yo creo que el tema que sigue después del F1, si hacer un cruzamiento alterno entre esas dos razas, o sea, si asumamos ejemplo, Holstein Jersey, ese es un alterno de dos razas. ¿Es mejor tirarnos al trihíbrido, o sea, meter una tercera raza o quedarnos alternando en las dos? Si Juan Pablo, que está ahorita en la presentación que hizo Juan Pablo anteriormente, él mencionó la diferencia entre manejar dos razas y tener tres razas. ¿Cuál es la diferencia? En que tiene mejor vigor híbrido el trihíbrido y estabiliza sus condiciones de heterosis en una cuarta generación cerca del 84-86%. Entonces, ojo, pues no les voy a decir que es mejor lo uno, que es lo mejor lo otro, dice Cucho. Es más fácil manejar un F1 porque son dos razas, o sea, si uno es juicioso con los registros, o sea, uno manejar un F1, Holstein Jersey, después se vuelve a Holstein, después se vuelve a Jersey, entonces es mucho más fácil manejar dos. Si usted es juicioso con los registros y puede tirarse a manejar el trihíbrido, puede tener mejores resultados, porque regula mucha talla, maneja muy bien el tema reproductivo que le mete el trihíbrido y logra un nivel de heterosis un poquito más alto, se brinca por ahí del 64 al 86%, pero sean juiciosos, o sea, realmente la opción mía, y obviamente aquí estamos pues presentes para ayudarles con eso, manejamos muchas alternativas de toros para poder hacer cruces trihíbridos o cruces de dos razas, pero quédense con esa idea, si son juiciosos pueden brincarse en allá, pero sepan en qué porcentaje del cruce van, que no llegue uno a la finca, muchachos, que le dicen a uno, es que usted me vendió una pajilla hace 5 años, usted no se acuerda, y yo. Si usted me dice, vea, esa es hija de este y de este, y yo, listo, entonces uno ya orienta y sabe y lo dirige por ese lado, listo. Perdón, y no tengo experiencia en la finca puntualmente con trihíbrido, con media sangre, sí tengo experiencia en unas, me quedan por allá como 2 vacas con Jersey y unas 2 con Pardo, y que por cierto son las que más rápido se preñan. Me solucionan el problema que tengo con las puras. Bueno, yo creo que antes de contestar o de enfocarnos en esa pregunta, quiero hacer un comentario con respecto a los cruces. Yo creo que todos, por falta de educación, espero yo, trabajamos muy mal los cruces o empezamos a trabajarlo muy mal
y satanizamos en cierto modo muchos cruces que fueron muy buenos o que han dado muy buenos resultados en otras partes, porque tenemos un problema. Y yo les pregunto a cualquiera de ustedes y sé que me van a contestar lo mismo. ¿Ustedes a qué vaca Holstein, que es la vacada más grande que tenemos, le ponen un jersey o le ponen un pardo o le ponen un Ayrshire o cualquier otra raza? Fácilmente, o lo que todos me van a contestar es a la vaca que lleva 2 o 3 servicios, la que tiene problema por tal cosa, y empezamos a buscar F1s con las vacas regulares de la finca. Entonces, si yo tengo una vaca regular y le meto un jersey o le meto cualquier otra raza, buscando mejorar el promedio de mi finca, voy a obtener un F1 regular, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Si mi definición es irme con cruces, irme con razas o con trihíbridos o F1 dentro de la finca, hombre, yo tengo que hacer lo mismo como si fuera una pura. Mis mejores vacas, selecciono unos toros muy buenos y a esas vacas son las vacas a las que les voy a poner la otra raza. Y a partir de esa voy a obtener unos F1. ¿Y cómo van a ser esos F1s? O esos trihíbridos, muy buenos. Pero si yo tengo una vaca mala y le pongo un toro, por muy bueno que sea, van a ser una cría ahí regular. Entonces, cuando vamos a comparar ese F1 con una de las puras que tenemos o una ternera de una vaca pura, que llega al parto a decir, ah, no, pero es que vea, esta Holstein que yo tengo pura, me salió en estas condiciones y es muy buena. En cambio, esta F1 me salió muy regular. Ah, sí, pero entonces la mamá de esa pura cómo era y la mamá de ese F1 cómo era. Si yo quiero F1s buenos, tengo que trabajar con las vacas buenas. Entonces, partiendo de esa premisa, el tema de manejar F1s dentro de la finca mejora muchas condiciones que puede tener uno de la genética que viene trabajando en la misma finca. Uno se acostumbra a manejar los mismos toros, la misma raza, siempre se va como por la misma línea y van quedando dentro de esas vacas que tenemos de la finca algunos problemitas que va acentuándose precisamente por el trabajo constante en esa misma línea. Las otras razas nos ayudan a corregir esos problemas o esas deficiencias que se tienen en la finca, teniendo pues la prioridad, o lo que les dije yo, buscando animales buenos, ¿cierto? Van a dar buen resultado, pero más que en la parte de volumen y producción de sólidos, la parte de reproducción marca muy duro en esas vacas F1. Tenemos vacas que, Cucho ya lo dijo por experiencia, son vacas que tienen menos días abiertos, menos servicios por concepción y es más, el tema de salud es mucho mejor en esos animales. El tema de trihíbridos, desde que haya registros, se maneja muy fácil. Se maneja haciendo cruces dentro de la misma finca, pero conociendo cuál es la condición que tienen los animales que se van a servir. ¿Qué sigue después del F1? Yo voy a hacer este símil. ¿Qué sigue después de que yo me monto en el bus que va para Yarumal? Llego a Yarumal. ¿Y qué pasa después de que me monto en el bus que va para Don Matías? Llego a Don Matías. Lo importante no era subirse al bus, lo importante era saber para dónde vamos. Y como ganaderos muchas veces creemos que lo importante es cruzar. Cruce porque de moda el jersey o de moda el Ayrshire o de moda cual. Y entonces arrancamos y no tenemos ni idea para dónde vamos. Y cuando ya está la novilla, entonces llaman al Cucho, ve, ¿qué le pongo a esta novilla que es F1? Esa reflexión tiene que salir de uno como ganadero, de saber dónde está, qué finca tiene, qué topografía tiene, a quién le vendo la leche. En el fondo de mi corazón quiero cambiar de raza. Yo he encontrado ganaderos que me dicen, es que yo no quiero cambiar el Holstein, y no lo cambie, pero entonces trabaje dentro del Holstein con lo que tiene para mejorar. Entonces es muy importante eso, es reflexionar de para dónde vamos. Estoy totalmente de acuerdo aquí con el compañero, cuando se hacen los cruces, háganlos bien. Hay fincas que pueden tener un cruce para mejorar una condición puntual. Entonces un hato de Holstein necesita mejorar sólidos y se va a meter un porcentaje en jersey, en yerholas, y ese hato lo mantengo ahí. Otro dirá, no, yo quiero, lo que hice yo, absorber de Holstein a jersey. ¿Qué sigue el F1 en el caso de ahí? Yo ya sabía por dónde iba, el 3/4, el 7/8. Entonces el mito, el 3/4 es perverso, ¿no? El 3/4 se parece más a esa raza a la que usted está llegando. Comparar un 3/4 con un F1 muchas veces es injusto, porque el F1, una vaca F1 pardo por Holstein o Ayrshire por Holstein, eso es una maravilla. Usted se va al 3/4, entonces la gente dice es muy mala. No, no es muy mala, se parece más a esa raza a la que estás llegando. Entonces es muy importante para dónde vamos y tener paciencia con eso. Y los trihíbridos son una excelente opción que creo que simplifica mucho el manejo en las fincas, pero bien hecho, lo que decía él.
A la vaca mala le ponemos, y fuera de eso llaman al cucho, ve, mándame un torito ahí, Ayrshire, el de 10.000. No, ese no es el criterio para escoger el toro, si es la generación que yo voy a tener en la finca. Perdón. Listo. Voy a empezar a hacer preguntas rápidas para que evacuemos preguntas del público. ¿Qué porcentaje de cada raza pudiera ser una ideal para las condiciones nuestras? Segunda pregunta, cojeras en esta condición climática tan compleja, ¿cómo se han presentado las cojeras en las diferentes razas o si se pudiera definir si hay alguna raza más resistente al tema de cojeras? Y tercera pregunta, ¿se ha ampliado el periodo de concepción de las vacas, el periodo abierto y el intervalo entre partos? ¿Qué han hecho dentro de cada una de sus fincas para tratar de que eso no se les amplíe más? Rapidito así, basta. Bueno, el tema de cojeras, yo pienso que las razas, digamos que la Holstein puede ser la que tenga más debilidad, pero no por raza como tal, sino por la estructura que tiene, por el tamaño, el peso y las condiciones de terreno que manejamos. Entonces, cruces y razas como Jersey y como Ayrshire son una buena opción para tratar de disminuir desde la parte genética y de tamaño de los animales ese tema de cojeras. Yo me le adelanto por acá, Diego, voy a responder la de ¿cuál es la opinión de tener un porcentaje de cada raza dentro de un mismo hato? Esa pregunta es muy difícil de responder, eso hay que analizarlo dentro de cada finca, muchachos. Lo que dice Diego, uno tiene que saber para dónde va, porque es que si yo me pongo en este momento a decirles a ustedes, metan un 25% de cruces, metan un 30%, metan un 50%, pues posiblemente me va a salir Cristian que maneja Holstein la mayoría y me va a decir, Cucho, pero ¿cómo te ocurre que va a meter todo eso? Y el otro que maneja, y sale Martín que sí suele manejar sus cruces y me dice, no, eso es una belleza, es muy poquito. Entonces no, toca hablarlo es en cada finca, es muy difícil decir eso. Los porcentajes hay que mirar mucho, la eficiencia que tengan en este momento las fincas en producción y qué tanto puede uno mejorar con el cruce, porque hay fincas que uno, por ejemplo, no necesariamente maneja muy buenos estándares en razas puras, ¿para qué pensar en hablar en un porcentaje de cruces? Entonces hay que mirarlo puntualmente. Y en el tema del tema reproductivo, es claro que las vacas están sufriendo por falta de comida. Nosotros, ¿qué hemos hecho puntualmente en la finca? En un momento dado nos tocó hacer un recorte de personal, 20 vacas, montarlas al camión y decirles hasta luego. ¿Por qué? Porque preferimos que las que están en mejores condiciones se preñen y produzcan, y saca uno de esas vacas y realmente el hueco en producción no es mucho, porque es que las otras van a comer mejor. Entonces, clave eso. Y en este momento nos toca comprar comida, o sea, en este momento le estamos dando un suplemento adicional fibroso a las vacas para mantenerlas. Eso desde el punto de vista de llenarles el requerimiento. Y ahorita seguramente vamos a aprender mucho en la otra charla, pero es estar muy pendiente de las vacas para hacer sincronizaciones, usar tiza para detectar celos, o sea, estar muy encima del tema de detectarlas. Y la que va llegando a un día, nosotros en la finca estamos establecidos, día 60 y la vaca no ha entrado en celo, la vaca entra a protocolo de sincronización. En la finca ninguna vaca llega al día 100 sin una inseminación, tiene que tener pues disculpa de que tuvo mellizos y que se trató y no sé qué, y si no, eso es estar uno cada 8 días, yo llego y reviso, lo primero que reviso siempre es vacas abiertas y de una, ataque, y con toda seguridad que a pesar de la crisis no se nos abre tanto el problema. Sal mineralizada, claro, estar muy pendientes de los consumos. Nosotros, particularmente en la finca, lo hacemos con suplemento ensaladero protegido en el potrero, y estar evaluando los consumos, que con las épocas hay veces hay momentos donde no comen tanta sal, entonces tratar de estrategias. Por ejemplo, ahora venimos de una época en la que el ganado no quería comer sal, empecé a ponerles un poquito de concentrado en harina con la sal y tratando de estimular un poco el consumo. Hay que estar pendiente de eso. Hay una pregunta específica para John Jairo. ¿Por qué es tan alta las células somáticas en la raza Ayrshire? Yo tengo el concepto al revés, de que es más baja, pero la pregunta está expresada así. La raza Ayrshire por genética tiene menos recuento de células somáticas que otras como la Holstein. Digamos que el trabajo genético que se hizo sobre ellas y la selección para tener los animales que se tiene ahora fue muy enfocado a ubre, y eso da
digamos que la respuesta en que haya menos células somáticas en ellas. De pronto, sí, sí, el comparativo de las razas es relativamente bajo. Obviamente el tema de células somáticas va a depender mucho de las condiciones de clima, de las condiciones de manejo que se tenga, de salud del mismo hato. Y en estos momentos, ordeño en potrero, en vacío, y con este invierno que tenemos, pues obviamente aumenta la cantidad de patógenos que pueden afectar la ubre. Entonces, por eso se ve expresado de pronto en los valores que se mostraron más altos que las otras razas, pero es condiciones puntuales del sistema productivo que tenemos y las condiciones de clima. Por aquí Viviana me dice que haga un comentario porque estamos en la época de las cojeras y definitivamente las cojeras no son por la raza, sino que son por las condiciones climáticas, y uno de los elementos que puede ayudar a disminuir las cojeras es la inclusión de biotina en los alimentos concentrados, y en Colanta estamos incluyendo biotina en algunos de los alimentos concentrados porque es una estrategia nutricional que nos ayuda a disminuir cojeras. Criterios para descarte de vacas. ¿Qué criterios son los que ustedes tienen dentro de cada una de las razas y cuál es la causa más frecuente de descarte de vacas? Reproducción, edad, producción, mastitis, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos criterios y cuál es la mayor frecuencia de descarte de vacas? ¿Cómo corregir ese problema para tratar de que las vacas sean más longevas? Bueno, me pegaron a mí de primero. No, yo lo dije ahorita al principio, muchachos. Irónicamente, a pesar de que manejamos animales productores de leche, la tasa de descarte en la finca no se me está presentando por incrementos o por problemas en ubre. Le tengo que aprender mucho a estos dos muchachos. Ellos dos hacen algo que yo realmente no he hecho, pero que sí me voy a acompañar mucho de lo que ahorita nos vaya a decir Carlos en la presentación que sigue para temas de sincronización. A mí se me presenta mucho porque normalmente con el tema de intentar no meter muchas cosas en la finca, intento no, pues se me está pasando este tema de que se me estén estirando días abiertos, entonces no manejo esos protocolos que creo que puede ser un error garrafal. Porque se me dan principalmente las salidas en este momento por tema reproductivo y la solución yo creo que la voy a aprender de lo que ellos dijeron y lo que sigue enseguida. No entregue el micrófono, don Luis Carlos. Pregunta, ¿cómo está la disponibilidad de toros genómicos, pajillas y toros? ¿Dónde? Obviamente en Agrocolanta, para quien lo escribió. Se le tienen. ¿Y precios aproximados? Muchachos, vea, la mayoría de los toros que se manejan en este momento en todos los catálogos del mundo son genómicos, ¿sí? De hecho, me equivocaré y de pronto Juan Pablo me corrige, pasa del 90% de la selección de toros, de disponibilidad de los toros en el mundo, de hecho ya no los dejan casi ser probados. Sí, porque como ellos hacen genómica en la hembra y hacen genómica en el toro, entonces normalmente adelantan un poquito más ese tema. La disponibilidad es mucha, la que quieran. Y nosotros tenemos cerca de un catálogo, un portafolio de toros con 13, 14 países diferentes para escoger líneas, la que quieran para poder abrirse. Y los precios no cambian en absolutamente nada con lo de los toros probados. Dependiendo del ranking puede moverse, pero tenemos toros desde cerca de 20.000 pesos hasta los número 1 que valen 60.000 pesos en convencional. Tanto de un país o del otro lo manejamos en ese precio. Y en sexado normalmente rondan de 2 a 3 veces el precio. O sea que un convencional que vale 60.000 pesos, un sexado está valiendo 150, 180. Bueno, volviendo a la primera pregunta, yo creo que coincidimos los tres. El tema de descarte en las fincas es reproductivo. O sea, la mayor cantidad de animales que se descartan en las fincas, tanto en la mía con las que yo asesoro, es por el tema de reproducción. Y coincido también con el compañero en esa parte del manejo. Nosotros no habíamos hablado de eso, pero en la finca también tenemos definido que vaca que llega a los 60 días y no ha presentado un calor, o por lo menos el empleado no ha visto el celo, nosotros la metemos en protocolo de sincronización. Si por casualidad el veterinario de Colanta va esa semana y la vaca no tiene sino 55 días, entra también en protocolo. O sea, nosotros manejamos mucha presión para que las vacas también no lleguen a los 100 días sin tener por lo menos un servicio.
Entonces hacemos esa fuerza también tratando de mejorar eso. Y otra cosa adicional que estamos aprovechando también de Colanta en el tema de mejora genética dentro de la finca es el tema de la genómica, ahora que lo mencionan en la pregunta. Nosotros venimos hace más o menos 2 años trabajando la parte de genómica en todas las crías. Juntamos 5 o 10 terneras y cuando hay un lotecito de 5 o 10 llamamos a Juan Pablo. En todas las crías es en las terneritas Sí, que te nacen en la finca. En las hembras que nacen en la finca. Utilizas el servicio de Colanta para hacerles una prueba genómica y saber cuál es el potencial genético de esa ternerita. Y con eso estamos haciendo selección también. Las terneras que no llegan a cierto tope que hemos definido con Juan Pablo, que es el asesor también en esa parte, y el otro compañero Juan Pablo, descartamos lo que no lleguen a ese tope porque el costo de levantar esa ternera y llevar la novilla es muy alto. Entonces inmediatamente la sacamos pues de la finca y solo estamos tratando de levantar lo que en genómica nos da como mejor dentro de la finca. Todavía estamos en el proceso y apenas tenemos las primeras novillas ya servidas, preñadas, hijas de esa finca con prueba genómica. Todavía no nos han parido, pero esperamos pues un resultado muy bueno en ellas. Quiero ahí hacer una precisión, aclaración para todos. El hecho de que tengamos una vaca muy buena en litros, en sólidos, y la inseminemos con un toro muy bueno, por estos temas de la genética, puede ser que la cría que nace, la hembra, la ternerita que nace, no sea la mejor. O sea, en la mayoría de los casos, una hija de una vaca muy buena y un toro muy bueno va a ser una cría muy buena, pero no siempre. Hay un porcentaje, un 5, un 10, un 15% de casos en los que esa ternera no va a tener un buen desempeño. ¿Cómo saber en el momento en que la ternera nace si esa ternera efectivamente va a ser buena en litros de leche producidos, en sólidos, en enfermedades, en todo ese tipo de cosas? Haciendo una prueba genómica que la hacen desde Colanta. Colanta les presta servicio, se toma una muestra de sangre con una metodología que tenemos, se envía a un laboratorio en Estados Unidos y de allí a vuelta de correo nos dicen cuántos litros de leche es el potencial de producir de esa ternerita cuando esté en producción, cuál van a ser los sólidos de esa ternerita cuando esté en producción, más o menos cómo va a ser su desempeño en salud, particularmente si tiene algunas enfermedades genéticas que se puedan detectar. Incluso a vuelta de correo nos dicen cuál es el toro para verificar y confirmar de que el toro con el que inseminamos sí es el que nos está reportando, es decir, le hacen una prueba de paternidad a la ternerita y nos confirman si el toro que utilizamos en la inseminación efectivamente ese sí es. Un apunte ahí adicional. Por aquí hacen una pregunta, la voy a responder yo. Preguntan qué posibilidad de surtir termos de inseminación en las fincas. Desde Colanta pues tenemos ese servicio y adicionalmente estamos ampliando el servicio. En Antioquia y en el eje cafetero ingresan 2 profesionales nuevos en el próximo mes para reforzar el servicio. Continúan los que están y llegan 2 profesionales nuevos con 2 vehículos nuevos a continuar prestando el servicio. Bien, voy a fusionar por aquí como 3 o 4 preguntas. ¿Cuáles son los principales criterios para seleccionar los toros en un catálogo que cada uno de ustedes utiliza en sus fincas? ¿Qué criterios tienen en cuenta y cómo los priorizan? Es decir, ¿cuáles, en su opinión, son los criterios más importantes al momento de coger un catálogo, de evaluar una vaca y de seleccionar el toro que le quieren poner a esa vaca? Bueno, esa sí es la pregunta del millón, porque los catálogos traen tanta información que hay que saber qué escoger y no enredarse uno mucho. ¿Yo qué hago? Yo trabajo en la finca, puntualmente trabajamos con toros vikingos, entonces tratamos de coger los que están en el índice. Los índices lo que le permiten a uno es juntar un montón de cosas que son importantes para priorizar, porque si yo empiezo lo que decía ahorita el Cucho, si yo solamente selecciono por leche, mejoro mucho en leche, pero hago daño en sólidos, hago daño en fertilidad. Si solo selecciono por sólidos, daño leche, daño otras cosas. Entonces yo trato de escoger de los que están listados arriba en el índice y ahí priorizo que sean positivos en leche, que sean positivos en porcentaje de proteína, que no tengan haplotipos, esos no lo tienen, pero sí es de otras partes
de Estados Unidos o de Canadá, algunos tienen ahí unos temas que hay que revisar. Puntualmente hago yo eso, y que no tenga ubres profundas, o sea, que las vacas no se vuelvan con las ubres descolgadas. Trato de priorizarlo así como con esos, y ya dentro de los que me pasen ese filtro, trato de escoger los que tengan como los que sean mejores, y obviamente cuidando mucho el tema de consanguinidad, revisando qué vacas, qué hijas tengo, de qué toros, para tratar de no ir a cruzar lo mismo. Bueno, Cucho es el experto en el tema en eso, pero digamos que dentro de la finca el tema de volumen no nos fijamos tanto, porque yo parto de la premisa de que un toro que importen hacia Colombia normalmente es mucho mejor en volumen de producción que lo que tenemos acá, ¿cierto? Partiendo de eso, miro la parte de sólidos y me voy mucho a lo que es ubre y patas, por las condiciones de terreno que tenemos nosotros. Y como les decía al principio o en la presentación, yo tengo una dificultad de que yo pago arriendo. Entonces, yo estoy 2, 3, 5 años en una finca, pero no sé cuánto tiempo vaya a estar ahí en esa, entonces no puedo acomodar mis vacas solo a esa finca, sino que tengo que pensar en las características que tiene toda la zona, que es de mucha inclinación, pues ahora con el tema de humedad, con el desplazamiento. Entonces busco mucho que sea muy bueno en ubres y muy bueno en patas. Muchachos, yo les voy a resumir una cosa, y es al contrario a la respuesta. ¿En qué me fijo? Voy a ser un poco sincero con algo. ¿En qué no me fijo? No me importa el precio, porque Juan Pablo decía algo ahorita muy importante. Vea, es que una preñez es para toda la vida en la finca. Y usted y usted escatimar entre un toro que valga 15 o 20 mil pesos a un toro top número 1 que pueda valer 60 mil, no quiere decir que los económicos sean malos, no pueden ser para cierto tipo de animales. Pero cuando uno quiere reponer algo bueno en la finca, no se peguen de 40 mil pesos. Con toda seguridad que por ese lado no va el negocio. Entonces, ¿en qué me fijo puntualmente? En que las características del toro, no me gustan animales altos, y me ajusto mucho a lo que dijo Diego. Busco características de toros top, pero si son exagerados en estatura, los descarto. Si no son exagerados en estatura, normalmente van a tener buenas funcionales, es hacer una línea de selección. ¿Por qué? Porque sé que topográficamente la finca no es para tener animales muy altos. Con la empresa ABS, que es uno de nuestros proveedores de genética, no solamente de Estados Unidos, sino también de Brasil en otras razas, venimos haciendo una propuesta, un convenio que lo estamos implementando. La prueba full, que es la que tiene pues una gran cantidad de evaluaciones, está en 209 mil pesos. La prueba intermedia, que trae menos evaluaciones o menos características, 138 mil pesos, y la prueba básica, pero la prueba básica trae lo que necesitamos, cuánto volumen de leche, sólidos, la información esencial, vale 116 mil pesos. Para las preguntas con Juan Pablo Arismendi, que nos hizo la presentación ahorita, o con el departamento de asistencia técnica, cada que tengan una ternerita o una vaca adulta, porque a las vacas adultas, si ustedes desean también saber su potencial genético, pues también se le puede hacer una prueba genómica. Bueno, me está sonando el reloj, significa que se nos acabó el tiempo. Vamos a mostrar un video, entonces, y luego el refrigerio que les prometió Viviana. Me resta entonces agradecerles a ustedes. Les quiero pedir un favor, hagan un comentario de 10 segundos, una opinión, una recomendación sobre las razas, sobre la genética, a nuestros asistentes presenciales, a nuestros asistentes a través de la plataforma Colanta Educa. ¿Qué consideran ustedes que le pueden recomendar en este momento a cada uno de ellos en 10 segundos? Yo le diría, trabaje con la raza que quiera, enfóquese en que sus vacas tengan volumen con sólidos y mucho ojo a los temas de reproducción y salud dentro de la genética, para que empecemos a seleccionar esa generación, porque a futuro tenemos grandes retos ahí con la raza que escojamos. Bueno, como dijo el compañero, sepa qué bus va a coger, para dónde va. Ya con eso tiene claridad en la parte genética. Y lo otro que hay que tener en cuenta ahora muy fuertemente es la parte de eficiencia de los animales en conversión de alimento,
que en los catálogos viene creciendo mucho ese trabajo y ya tenemos toros probados en eficiencia de conversión de alimento, y eso nos va a ayudar mucho con el tema de manejo nutricional y la parte de producción de las hijas que se van a obtener con esos toros. Yo debería haber respondido primero para que no me plagiara la respuesta. Por eso sabía. Simplemente me uno a lo que ellos dos dicen. Me gusta mucho el tema de eficiencia, muchachos. Animales que sean más pequeños, animales que sean pequeños y que nuestras condiciones son muy onduladas. No nos sirve mucho tener animales que se desgasten mucho ellos y que nos acaben nuestros terrenos. Busquemos eficiencia y busquemos eficiencia en el toro que sea. Que la plata que esté valiendo un toro de esos, con toda seguridad que no es escatimar el precio para un animal adulto. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso entonces para los expositores. Muy amables. Muchas gracias a ustedes.